La nueva escuela mexicana es la nueva estrategia educativa para los escolares de la educación básica. Por desgracia, tan luego fue anunciada su implementación en 30 escuelas de cada entidad federativa, ha sido descalificada por la gran mayoría de los comentaristas. Por ejemplo, Denise Dresser escribió que la nueva escuela mexicana no pretende crear ciudadanos autónomos, busca perpetuar súbditos. De ese tamaño la bofetada. Jesús Silva Herzog, por su parte, acusó que el documento que se ha presentado a los medios mastica sin digerir los temas de una pedagogía romántica. Y Carlos Marín afirma que la nueva escuela quiere que el aprendizaje de química, matemáticas, historia y lengua sea reflexionado por los escolares desde la perspectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Chíngale, sentenció al final de su texto Carlos Marín. Acá nosotros no somos adivinos, somos periodistas. Acá no somos golpeadores de la derecha o de la izquierda. Acá primero nos enteramos de la cosa en sí antes de juzgarla. Y no, la verdad es que leer por encima un resumen del nuevo proyecto educativo formulado con la ayuda de 300,000 maestros no nos parece suficiente. Por eso acá hoy voy a preguntarle críticamente sobre la nueva escuela mexicana a uno de sus principales formuladores, el director de materiales educativos para educación básica, Marx Arriaga. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Bienvenido Marx Arriaga, director de contenidos de educación básica de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, Sabina, por la invitación. Marx, ¿por qué te pusieron Marx tus papás? Bueno, mi padre estudió en la Prepa Popular Tacuba, entonces tuvo muchos cursos de historia del socialismo, seminarios de cuestión comunista y socialista. Estaba dentro de la educación popular, después se hizo sindicalista y cuando se casó y tuvo su primer hijo quiso que se llamara Marx. Marx, ¿y no tienes algún hermano que se llama Lenin? No, pero sí otro que se llama Vladimir. Ah, sí, Vladimir Lenin. Estamos entonces hablando de un origen de izquierda. Sí. Marx, en este primer bloque te voy a preguntar los generales sobre la nueva escuela mexicana. Uno de los ejes principales es gastar más en educación. ¿Gastar dinero en dónde? Claro, lo más importante que son los maestros. O sea, sin duda hay que gastar dinero en infraestructura, que es necesario, que haya baños, que haya luz, que haya agua, cosas que diríamos son esenciales, pero que hoy no están a veces en todas las escuelas. Gastar en que los estudiantes tengan una beca, que puedan tener un apoyo para continuar sus estudios. Pero no hay mejor gasto que para los maestros. Vamos, y además a manera de lo que vamos a hacer durante toda la entrevista, que te voy a pedir que seas muy pedagógico y que aterrizamos en lo concreto. Sí. ¿Cuánto dinero se va a gastar en esto de mejor infraestructura para la educación? ¿Cuánto es el dinero? Ahí no tengo la cifra exacta. ¿Y cuándo se empieza a gastar? Se empieza a gastar, se empezó a gastar desde el 2019 con dos programas fundamentales, que es La Escuela es Nuestra y las becas hacia los estudiantes. Y ahora con el magisterio han ido los aumentos salariales, pero se espera todavía más, en especial en la formación continua de ellos y en que se mejore su situación laboral. ¿Y ahí tienes alguna cifra de cuánto más va a ganar un maestro?
O te la cambio. A partir del 2018, ¿cuánto lleva ganando más? Y al final del sexenio, ¿cuánto habrá ganado más? Por poner un ejemplo, en este año, que fue anunciado el Día del Maestro por la misma secretaria, hubo un aumento considerable de un poco más del 17% de ellos, de su salario. Interesante. Y becas. ¿Quién es meritorio de una beca? Esta es buenísima la pregunta, porque venimos de un sistema donde pareciera que solo aquellos que tienen un 10 se merecen una beca. El gobierno federal cambió ese sistema meritocrático para ofrecer que todo aquel que quiere seguir sus estudios en educación media, los normalistas, tuvieran una beca para continuar. Todo aquel que quiera estudiar, claro, y no tiene con qué. Claro. ¿De plano? Sí. O sea, es mucho dinero. Sí, yo mucho... creo que no puede estar mejor gastado, por cierto, pero sí es mucho dinero. Sí, sin duda. Es parte de recuperar la cuestión constitucional de que la educación debe ser democrática, debe ser accesible para todos. Entonces, un niño que vive en un potrero, donde hay 5 casas, ¿no? Tienen una escuela que es un tapanco. Y voy a referirme a esta escuela a menudo porque la conozco personalmente y conozco a los niños de allí. Una niña de 7 años quiere estudiar, sus papás no pueden pagar la escuela y no pueden pagar los útiles. ¿El Estado le paga la educación? Claro que sí, y tomando en cuenta que esta niña no llega en las mismas condiciones que los demás. Es decir, en el modelo anterior, esta niña tendría que quedar relegada del sistema educativo porque seguramente va a llegar con deficiencias tanto en cuestión cultural como en cuestión alimenticia como en cuestión intelectual. Entonces, ella al final sacaría un 6 de calificación, un 5 y quedaría excluida del sistema. En cambio, aquí en este nuevo modelo educativo de la Cuarta Transformación se reconoce que no todos somos iguales. Que no venimos de un suelo parejo. Entonces, no aunque tenga 6, parejo. Aunque tenga 6 y claro, quiere estudiar, claro, se le paga lo suficiente para que pueda seguir claro, estudiando. Porque sería un contrapeso para que esta niña pueda tener de manera democrática acceso a la educación. A ver, los medios se llenaron. Son ustedes malvados y no solo eso, son unos malditos anarquistas que van a destruir la educación pública. Lo primero que van a hacer ustedes es quitar las calificaciones. ¿Es cierto? ¿No van a haber calificaciones? No, claro, o sea, es otra vez esta mala información que se da en los medios de comunicación. Ellos quisieran seguir en un sistema centrado en la obediencia y no en generar una población pensante, crítica, y eso cambió. Claro que va a haber una evaluación y hay calificaciones, pero una evaluación centrada en la formación del sujeto, no en una prueba estandarizada que crea que todos somos iguales. O sea, no les va a llegar una prueba así impresa de la SEP o del Banco Mundial, o de la UNESCO, o de la OCDE. Qué malintencionado eres del Banco Mundial. Bueno, yo no he visto esas. A ver, sí las hay. Marx, ¿sí las hay? Bueno, claro pues sí, pero no nos desviemos por allí porque precisamente lo que queremos hacer en esta entrevista es desviarnos de la retórica ideológica y entrar al contenido de la educación. Bueno, las calificaciones van a ser del 0 al 10. Sí, claro que sí. ¿Y qué califican? La formación del sujeto, el cómo entra. ¿Qué tanto cambió durante el semestre? Ciclo escolar? Sí, sin duda. A través de ¿Y cómo se hace eso? Dándole libertad al maestro, fundamental. Libertad al maestro. Claro, porque si el maestro solo es operador y se le dice, esta es la prueba final, la prueba estandarizada final y estas son las evidencias que deben darme todos los maestros, entonces al final se convierte solo en un operador. Pero si le das la libertad para que él pueda tomar conciencia de los estudiantes que tiene frente a él y llegar a acuerdos con ellos para ver sus diferencias de cada uno de ellos y después de ello evaluar su formación, entonces podremos llegar a una situación realista de lo que sucede en el aula. Si no, lo otro es solamente una fantasía para llenar estadísticas y decir que México se encuentra en tal lugar dentro del ranking. ¿Y tiene un instrumento intelectual un maestro para evaluar esa formación? Tiene eso y más. La formación del magisterio, aunque el Estado se ha encargado por décadas de devaluar para crear un sistema privatizado, no lo ha logrado. El maestro tiene la formación para encarar a su grupo y ver cuáles son sus realidades y desde ahí plantear cómo lo va a evaluar. Esto se va a aplicar primero en 30 escuelas de cada entidad. Sí. ¿Y cómo se va a evaluar este nuevo modelo? ¿Al terminar el primer semestre?
A lo largo del ciclo escolar hay diferentes momentos donde cada uno de los maestros le va a ofrecer a la Secretaría de Educación Pública las evidencias que encontró de la trayectoria de los estudiantes. Y o sea, se va a ir corrigiendo. Se va a ir corrigiendo, claro, si no, no tendría sentido. Es una operación enorme, o sea, son 2 millones de maestros. ¿Cuántas escuelas hay? Más de 250,000 en educación básica. Sí tiene la Secretaría de Educación la capacidad de absorber toda esta información y procesarla y llegar a correcciones. Para tratar de que pudiera controlar estos datos, decidió que cada estado serían 30 escuelas las que van a funcionar con el pilotaje. Y sí tiene la estructura como para hacer ese seguimiento. Ahora faltaría ver si lo quiere hacer la Secretaría de Educación Pública, que eso es fundamental. ¿Cómo? ¿Tú no eres de la Secretaría de Educación Pública? Claro, esto es un trabajo que debe ser coordinado entre todos y se tienen los elementos, pero ahora sin duda es algo nuevo, es un reto tremendo. Es todo un reto, entonces eso implica un cambio del pensamiento no solamente del maestro, sino de la misma institución. Vamos a los contenidos. Estos con nuevos contenidos fueron elegidos por los maestros. Lo contrario del modelo anterior, que era los maestros son mozos, choferes, mucamas de la educación. No, acá son los gestores. Sí, sin duda. Están al centro del modelo. Leyendo lo que has publicado y han publicado en la Secretaría de Educación Pública, pero ya se me fue la cifra. ¿Cuántos maestros participaron en asambleas? Sí, esto se hizo a través de que es sorprendente, ¿no? Porque es la primera vez que no tenemos un modelo educativo tropicalizado, es decir, que es una copia del modelo francés o el modelo anglosajón. ¿Cuántos eran los maestros de las asambleas? Más de 300,000 sí, por eso se participaron. Me olvidó. ¿Ves? Iba a decir 30,000 y dije, no, eran más. Sí. 300,000. Ahora, ¿cómo procesas toda la información que sucedió en las asambleas? Y otra pregunta que creo que va en el mismo sentido. ¿Cómo haces para que no termine en el caos toda esta información? Los maestros ya tienen una formación previa que los conduce a los mismos acuerdos. El que ha estado en una asamblea sabe cómo funciona una asamblea. Es decir, al final, buenas y malas. Sí, hay buenas y malas, pero la buena asamblea termina con unos acuerdos Así es. Que dentro de la asamblea se reconocen. Sí, eso y la pasó mala en las sirve, 32. Todo el mundo habló, pero no se acordó nada. No se acordó. Y luego se va a la autoridad y hace a espaldas de la asamblea los acuerdos. Generalmente ese tipo de asambleas solamente son una manipulación de la información para tratar de llegar a un fin político. Llegaron a acuerdos. Claro, llegaron a acuerdos y lo interesante fue que, aunque cada una de estas asambleas, tan solo por poner las federales, que fueron 32, porque cada estado hizo después sus ejercicios. Y podemos hablar de que hay estados como Jalisco, que hizo más de 12, o Baja California, que hizo 8, Chihuahua hizo un poco más de 12. Cada uno de los estados fue diferente. Pero lo interesante es que en las 32 asambleas organizadas por la Secretaría, los acuerdos eran muy parecidos. Y eso habla que de la formación del maestro, de su vínculo con la cuestión educativa, con los fines de la educación y de sus necesidades que hoy viven. ¿Existe algún modelo homólogo que ya está funcionando en algún otro país? Sí, claro que sí. Esto se viene pensando desde que en el siglo XIX empezaban a hacer los ejercicios de democratizar la educación, de que esto no fuera una cuestión de clases, de que pudiera llegar a toda la población. Se empezó a teorizar sobre una educación popular. Y ya hablando a nivel países, está ahí los experimentos que se hicieron o el avance que se hizo, hablando en el aspecto latinoamericano, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Brasil. Pero ¿En Cuba? En Cuba, en la misma Cuba, aunque se quedó al final con un modelo europeo, digamos, clásico. Sí existe, esto no lo están inventando ustedes. No, claro que no. Vamos a una pausa y regresamos sobre los contenidos mismos de la educación. ¿Cierto o falso? ¿López Obrador aparece su foto? No, es falso. ¿Cierto o falso? ¿Aparecen estampitas para pegar en las mochilas de los niños con la imagen de López Obrador? Es falso. Es falso. Es una mentira que se generaron los medios para generar terror en la población. Es que está cañón.
Han dicho ustedes, los que formularon la nueva escuela mexicana, que se trata de pasar de un modelo para competir a un modelo para compartir. Te lo compro. Es muy importante compartir. Pero ¿cómo se le enseña a un escolar a compartir? Ese es el gran truco que tuvo la educación neoliberal. Al devaluar el papel del maestro, al convertirlo en operador, ese tipo de sujeto, al no darle la libertad en el aula, al tener que hacerlo de manera escondidas, el generar un pensamiento crítico, se vuelve una tarea casi imposible generarle vínculos sociales. En cambio, el gran cambio que se está dando es que no privar al maestro de la gran oportunidad que tiene de enseñar a pensar a los niños. ¿Pero cómo le enseñas a compartir? Te voy a decir, yo tengo una sobrina de 1 año, ¿no? Sus papás están muy necios en que aprenda a compartir, sobre todo porque tiene otras 4 hermanas. Entonces, le dan algo y se lo piden de regreso. Claro. Y se lo vuelven a dar y le dicen, dáselo a tu hermana. O sea, es una educación práctica. Esto es en un bebé. ¿Cómo se le enseña a un niño a compartir en el aula? Muy parecido. El mecanismo pedagógico que estás describiendo es muy útil. Dándole la libertad al maestro para que no tenga él una currícula en donde solo sea el operador de contenidos, sino que tenga la oportunidad de reflexionar qué pasa en su entorno. ¿Cuáles son las crisis sociales que vive el estudiante, que vive él mismo? ¿Cómo tratar de resolverlas? O sea, va a hablar de lo que sucede en el pueblo, en la ciudad, en la ranchería. Y empezar a que el sujeto que tiene al otro lado, que probablemente en su proceso de formación aún no tiene esos vínculos comunitarios, empezar a fomentarlos, reconocer que no es un sujeto que está solo en el mundo y que este mundo le sirve exclusivamente a él, sino pero que vive en comunidad. ¿esto es leyendo cosas materiales? ¿O hay ejercicios más prácticos? Claro, leyendo cosas, teniendo una buena biblioteca en la escuela, buenos libros de texto, los maestros, teniendo un buen salario, sin duda, para que de ahí él pueda apoyarse a una formación continua, ofreciéndole una formación al maestro para que aquello que tal vez estudió en la normal, que tal vez estudió en la pedagógica, pueda ser reforzado con una formación continua por parte de la Secretaría de Educación Pública. Se trata de disolver la lectura colonialista. De nuevo, fantástico nombre. Yo en la escuela estudié unas barbaridades. ¿Cómo disuelves la lectura histórica colonialista? ¿Cómo? Otra vez vuelvo al mismo punto, con un cambio de actitud en lo que implica la escuela y lo que implica la docencia. Si el profesor sigue enseñando con procesos verticales, donde es un sujeto él que reconoce, que conoce un contenido y tan solo los está instruyendo a los estudiantes, y él memoriza, el estudiante, todos esos contenidos para pasar una prueba, y esa es la finalidad de la educación, el aprobar un examen estandarizado, vamos por mal camino. Pero si el sujeto, el profesor, reconoce que forma parte de un contexto cultural donde no todos somos iguales, donde hay grandes diferencias, donde hay grandes brechas, y desde ese reconocimiento de su situación social, de su situación de clase, promueve la formación de los estudiantes, entonces se desarrolla el proyecto, el pensamiento crítico. Ya te descubrí lo izquierdoso. A ver, Marx, ¿a poco hay clases sociales en la sociedad? Claro que sí. Una pregunta previa, porque en los debates que hubo en Twitter la gente decía, pero es que claro que hay clases sociales y siempre se ha hablado en los libros de texto de clases sociales. ¿Sí o no? ¿Se ha hablado de clases sociales o es un conocimiento que se omite? Claro que se omite. Desde el mismo hecho de plantear una cuestión homogénea donde todos los salones son iguales, todos van a llevar los mismos libros de texto, llevan la misma currícula, tan solo se romantiza las clases sociales. Entonces nunca se hablaba de clases sociales. Se ven a la distancia. Y ahora se va a describir a las clases sociales. ¿Y qué me dices de la lucha de las clases sociales? ¿Se va a hacer una historia de la lucha de las clases sociales? Algo básico del desarrollo del pensamiento crítico es que debe generar proyectos de intervención social. Si no, estamos en otra idea, estamos desarrollando pensamiento complejo, estamos desarrollando investigación, pero este plan de estudios y la nueva escuela mexicana se centra en el desarrollo del pensamiento crítico, y eso implica que el sujeto reconoce su entorno y genera proyectos para transformar esa realidad buscando el bienestar de la comunidad. Y se van a reconocer de qué clase social son. Sin duda.
disolver la lectura patriarcal de la realidad. Vamos a tumbarlo ya, ¿no? Al patriarcado. Yo creo que estamos de acuerdo buena parte de la población, hombres y mujeres. Más, las mujeres nos interesa más. Pero ¿cómo tumbas al patriarcado en un aula? Primero reconociendo los techos de cristal. Eso es fundamental. O sea, se va a hablar de eso. Claro, no todos tenemos las mismas oportunidades, algunos por su situación de clase, otros por su color de piel, otros por su cultura, por su cuestión lingüística, por su género. No pueden crecer de manera normal, siempre tendrán un tope, un techo de cristal que para la sociedad, digamos que culta, elitista, dirán, no, todos tenemos las mismas oportunidades de crecimiento. No, claro que no. Algunos están limitados por techos de cristal y lo primero es reconocer ese techo de cristal. Tengo unas amigas psicoanalistas que andan por Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, haciendo grupos de intervención, pero solo para las mujeres, que es crearles una familia alterna, que es una familia feminista que contrarresta toda esta cultura patriarcal y les enseñan, más que teóricamente, llegan las chavas y dicen, ¿sabes que ayer mi novio se enojó y me dio una tranquiza, pero lo quiero mucho? Mi mamá dice que lo perdone. Y ahí entra esta cultura feminista que le dice, no, no se vale jamás que te violente, ¿no? Esto está sucediendo también en Canadá, por ejemplo, ¿no? En las primarias, estos grupos culturales alternos que les permiten a las chavitas saltarse 50 años que tardaría el proceso natural cultural. Háblame de esto y también de qué van a hacer con los hombres. ¿Cómo evitar que se infecten del machismo? Claro, esto es fundamental, porque a veces, sin tratar de traer esto a la mesa, ¿no? A veces la discusión que se hace sobre el tipo de modelo educativo que deberíamos tener centrado en un eficientismo de la cuestión científica, donde solo se estudie para estar bien en las empresas y tener dinero. Sí, para ser útil. Para ser útil, eso ha colapsado en todo el mundo, y lo que está proponiendo la nueva escuela mexicana es justamente darle una avanzada al sistema educativo y centrarse en cuestiones que son fundamentales, que es el reconocimiento de los sujetos de la otredad, de las otredades, porque no solamente es la cuestión de lo femenino, sino también está la cuestión indigenista, la cuestión obrera, la cuestión patriarcal. O sea, hay un montón de problemas sociales que hoy vivimos que se deben estudiar en el aula, porque es fundamental formar a sujetos democráticos que reconozcan a los otros. Si no, seguimos en una fantasía, en un romanticismo. La inquietud con este nuevo modelo, que deriva mucho de cuál fue la recepción de la televisión comercial del asunto, que fue de una crítica brutal y una descalificación, y sobre todo de decir, son ineptos, no saben lo que hacen. La gran pregunta de los padres es, ¿esto baja del lenguaje a la praxis cómo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ejercicios? ¿Qué tienen previsto? Sin duda, de algo fundamental que tenemos que ver en este plan de estudios es que es la vuelta de tuerca hacia la pedagogía, hacia el trabajo del maestro frente a grupo. O sea, esto no es que el libro de texto meta nuevos contenidos y como que por arte de magia se resuelvan los problemas en el aula o se resuelvan las crisis sociales. Si no tenemos un maestro que tenga la libertad para abordar estos contenidos desde su autonomía curricular, desde su autonomía de aula, y en cambio tenemos un Estado que persigue al maestro y le dice, usted no puede dar estos temas o no puede abordarlos desde esta perspectiva, usted lo único que tiene que hacer es enseñarle al estudiante para que pase esta prueba, que esta prueba nos va a dar las evidencias de que estamos en un momento de desarrollo económico. Entonces los maestros van a improvisar mucho. Van a idear cosas que supongo que se van a sistematizar tarde o temprano. Sí, el maestro, hay que ver que el maestro a lo largo de la historia de nuestro país ha estado en los grandes momentos históricos y tiene una gran formación. Esto que pareciera que es la gran innovación de darle libertad, no es más que darle un techo burocrático administrativo al maestro de lo que ha tenido que hacer a escondidas, con miedo de la represión que pueda hacer el Estado, por atreverse a generar un estudiante pensante, que una persona que piense, y el Estado buscando una persona obediente. ¿Qué van a hacer
con la gramática patriarcal del español. El sexismo está estructurado en la gramática. ¿Cuál es la postura de la nueva escuela sobre esto? Vuelvo a la misma respuesta. Primero, partir del reconocimiento de que aquello existe. Si no se habla, si en la clase el maestro no tiene la oportunidad de abordar el contenido que sea, matemáticas, ciencias naturales, desde el reconocimiento de este aparato lingüístico que sirve para segregar, para marcar la diferencia genérica, entonces eso para no existe. jerarquizar, Sí. ¿no? Entonces, ¿y si hay una postura de la nueva escuela de estamos por el lenguaje inclusivo? Sí, claro, porque el punto fundamental de la escuela es generar de la escuela ciudadanos democráticos que reconozcan a la autoridad y que reconozcan sus comunidades y que se trabaje en conjunto para buscar el bienestar social. Desterrar la explotación. ¿Cómo? Volvemos a lo mismo, fundamental, recuperar la labor docente, la pedagogía, la praxis educativa. Darle libertad al maestro para que él pueda reconocer los otros, porque esto pareciera en algún momento que debe haber una receta mágica de que todos los maestros van a hacer A, B, C y D y entonces se van a resolver el problema del patriarcado en donde vivimos, ¿no? El maestro debe tener la libertad para reconocer en qué situación se encuentra hoy su comunidad y desde ahí planear el cómo va a abordar esas crisis sociales, cómo las va a resolver Sí. con base en los contenidos. Y para eso necesitamos un maestro que tenga la libertad y que tenga los insumos, libros de texto, bibliotecas, una formación constante por parte de la Secretaría, una administración pública que no lo esté acosando con pruebas estandarizadas, con evidencias, dándole la oportunidad de plantear una praxis educativa innovadora que responda a esas preguntas. Dirán, ¿esto es nuevo? Claro que no, esto se ha hecho ya en múltiples lugares, lo ha hecho Oaxaca a través del PTEO, lo hizo Veracruz a través del PTV, lo ha hecho Guerrero con sus escuelas altamiranistas, lo ha hecho Michoacán con las escuelas integrales. O sea, están sistematizando los logros que han sucedido a través de décadas. Décadas de maestros transgresores, de maestros que se atrevieron a mirar al régimen y decirle, yo no voy por esta prueba estandarizada. Yo voy por mi comunidad, yo apuesto por la comunidad. Yo no voy a jugar tu juego de estar simulando y estar devaluando la educación para que entre entonces una privatización del sistema público. Ahora acá entramos al tema de la ideología. Ya salimos de los contenidos concretos y te digo, toda educación en lo que respecta a las humanidades es ideologizada. Pero primero te pregunto sobre el contraste. Ciencias puras. ¿Hay ideología allí? Claro que sí. O sea, como bien lo dices, cada postura de un plan de estudios tiene una propuesta ideológica. Algunas de corte más progresista, más transformador, revolucionario y otras más conservadoras. Pero 2 más 2 es 4. No, sí, bueno, es que 1984, Orwell. Al final de 1984, 2 más 2 es 5. Sí, o sea... Cuando gana la ideología sobre la realidad, pasa eso, 2 más 2 puede ser 5. Sí, y yo entiendo que algunos medios de comunicación han utilizado ese discurso para generar miedo en la población. Sí, claro. De que ahora ya no se van a dar ciencias, ya no se va a dar historia, sino ahora se va a estudiar ideología. Pero olvídate no de los comentaristas. ¿Cómo, en aritmética, ¿cómo va a estar involucrada la ideología o no va a estar involucrada? No, o sea, los contenidos, si pensamos en una cuestión enciclopédica, epistemológica de la búsqueda de la verdad, los avances científicos están ahí y están intactos. Ese no es el tema. El tema es cómo se aterrizan en el sujeto. El sujeto va a la escuela a aprender en una cuestión conductista de memorización, o el sujeto va a la escuela a generar un pensamiento crítico donde esos contenidos le ayudan a transformar su realidad. A ver, regreso al señor Mario Marín. ¿Cómo se llama? Carlos Marín. Carlos Marín. Sí, Carlos Marín, que se burlaba, ¿no? Que decía que van a aprender el sistema digestivo, pero reflexionándolo desde el comunismo. Lo estoy parafraseando. ¿Es verdad que se va a estudiar el sistema digestivo inserto en un
plan ideológico? Eso es una falta de respeto no solamente al magisterio, porque pareciera que el magisterio es ingenuo y que una atrocidad así, el magisterio va a estar cruzado de brazos y va a decir, claro que sí, vamos a estudiar esto, aunque sea una locura, sea una mentira. No solamente eso, sino también para todos los maestros que participaron en las asambleas y que hicieron este plan de estudios. No, eso no va en ese sentido. La discusión es en una cuestión pedagógica, no de contenidos. O sea, de cómo enseñar. De cómo enseñar, pero el contenido en las ciencias puras se mantiene. Que se mantiene. Se mantiene. Ahora, hablemos de las otros. humanidades. Porque las humanidades, a ver, ¿de qué tratan las humanidades? Sí, de los humanos. Exactamente. Y no hay nada no ideologizado en los humanos. Bueno, lo único no ideologizado son las ciencias naturales del cuerpo humano. Todo lo demás es ideología. Entonces, te pregunto sobre la ideología. Yo viví en Cuba. Y mira, en Cuba, una escuela de primer nivel, ¿no? Los niños no solo salen leyendo, sino salen leyendo muy bien. Y literatura universal. Sin embargo, cada viernes se paraban, en aquel entonces, estoy hablando de 1999, se paraban a cantar las loas del Che, del comandante Cienfuegos y de Fidel. ¿Aquí van a cantar loas? No se tiene, en los contenidos no se aborda ninguna cuestión proselitista. ¿No? No hay proselitismo, no es necesario. Pero en la elección de los héroes nacionales hay ideología. No, hay un reconocimiento de la historia y de la intrahistoria de los pueblos, y eso se hace a través de la ciencia, es decir, hay un trabajo histórico de qué es verdad y qué es una metahistoria o es una desviación de la realidad. Entonces, ¿cierto o falso? ¿López Obrador aparece su foto? No, es falso. ¿Cierto o falso? Aparecen estampitas para pegar en las mochilas de los niños con la imagen de López Obrador. Es falso. Es falso, es una mentira que se generaron los medios para generar terror en la población. Es que está cañón, o sea, porque hablando precisamente de contenidos, este desprendimiento de la verdad está... Sí, así es. Nos estamos perdiendo como especie en esto, mientras la naturaleza nos está además pateando y diciendo, pues despierten, porque mientras ustedes están perdidos en sus mentiras, nosotros... La naturaleza somos de a de veras. Y creo que no se vale en la cuestión educativa, se vale tal vez en otras cosas que se pueda politizar, pero aquí está en juego la educación de la población. Y hoy que estamos por la lucha de recuperar la educación pública, porque todo esto que hablamos de evaluar el papel del maestro, de no tener los servicios completos, hablabas de Cuba. Sí, el modelo cubano es eficiente, ¿por qué? Pues porque tienen los profesores suficientes en las aulas, tienen los profesores el tiempo para estar planeando cómo van a abordar esos contenidos. Es tremendamente eficiente y los niños están muy contentos, pero que sí hay una subordinación al sistema político del momento. Sí, y es chocante, porque también dices, están paralizando la misma cultura. O sea, los cubanos no discuten críticamente en un café. Aquí la lucha no es proselitista. O sea, aquí no es una lucha ideológica de que debe quedar Morena 10, 20, 30 años más en el poder. ¿No? No. Aquí la cuestión es detener la privatización que se había dado en el sistema educativo. Desde los años 90... y no me dejarán mentir los especialistas en educación, con el pacto educativo que se dio en el 92, 93, de ahí empezaron los procesos para devaluar el sistema educativo público e iniciar una privatización general de la educación. Entonces, hoy la gran lucha no es por colocar una ideología de izquierda o de Morena en los chicos. Eso no es lo importante. Lo importante es recuperar la educación pública, que la gente no crea que la mejor inversión que se puede hacer con sus hijos es a través de la educación privada y que el Estado ya no tiene la responsabilidad de dar una buena educación, y existe dos tipos de educación: la educación privada, que es buena, donde se generan los líderes del futuro, y la educación pública, donde va a ir los marginados, el pueblo, y que esta educación es mala. Marx Arriaga, hablemos más de la lucha de clases, de marxismo, de si tiene derecho este gobierno a cambiar la educación, de inglés y computación, claro, que es una gran inquietud de los padres, y la reacción de los conservadores, pero luego una pausa, por favor. En la escuela más fifí de México van a tener que seguir este plan de estudio.
todo. La Constitución es muy clara. Y las escuelas más fifís, esto no se les hace tan raro, ¿eh? ¿No? Este tipo de formación del reconocimiento de las crisis para formar a un ciudadano que se convierta en estos líderes comunitarios es común para ellos. O sea, esto de trabajar por proyectos STEAM, esto lo hacen todos los días desde ese tipo de formación. Claro, que cuando hablas de una educación privada que utiliza estas metodologías, que bueno, se aplaude, pero cuando es una educación pública, es decir, va a estar al alcance de cualquiera. Hazme obreros. Hazme obreros. Hazme obreros. Hazme gente que obedezca, claro, no que piense. En esta pausa cundió el pánico en el set. Los papás presentes, que son muchos acá, dicen: sí, pero el plan de estudios, ¿hay plan de estudios o no? ¿O cada maestro llega a su aula como a su reino? Claro que hay plan de estudios, y esto le doy mucha tranquilidad a los padres de familia. Vean que el plan de estudios es el aparato filosófico, el aparato pedagógico que tiene el maestro de cómo se va a desarrollar la práctica educativa. O sea, pero hay un plan para sexto de primaria donde dice, primer mes, esto es lo que se enseña, así concretamente. Claro, se fijan los contenidos que deben de ser esenciales que tenga un estudiante, y después el profesor, a través de esta libertad que le plantea la nueva escuela mexicana, analiza el mejor aterrizaje que puede dar para los chicos que tiene enfrente, para los niños, las niñas. Entonces, en ese reconocimiento de los otros, que es fundamental, porque esto no es una receta, no es algo mecánico, que tan solo tengamos un programa con 10, 20, 50 contenidos y que por un acto de magia, entonces el estudiante se convierte en un gran ciudadano. Necesitamos un maestro que lo aterrice en la realidad. Te lo vuelvo a preguntar, ¿hay un plan de estudio sistematizado, sin duda, fraccionado semana por semana? Con los contenidos esenciales que se verán en sexto de primaria, en quinto de primaria, en el campo formativo de lenguajes. Y que serán los mismos en todo el estado, porque volvemos al punto. Esta es una reflexión filosófica, pedagógica de cómo se da la educación. Y serán los mismos básicos que antes había. O sea, no más. Has dicho, bueno, pero nada más déjame aterrizar. Tú dijiste es en el cómo. Bueno, ¿más? ¿En qué sentido más? Que parte de los procesos de privatización es que se devaluó los contenidos que se abordaban. O sea, de los años 90 para acá, lo que vimos fue una pérdida del discurso científico y de las humanidades en estos programas oficiales, sin duda. Ahora que se jalan de los pelos los conservadores diciendo se está devaluando la educación. No, espere un momento, que ustedes devaluaron la educación. ¿Qué quitaron? Quitaron la cuestión de civismo, quitaron la cuestión de historia, quitaron el abordar a profundidad las ciencias, las matemáticas, la física. Dejaron de hablar de teoría de la ciencia. Claro que sí. Nada más te daban los finales, de los resolutivos de la teoría de la ciencia. Lo que se buscaba era generar un alumno flexible para después generar un ciudadano flexible. Útil a la tecnocracia. Útil a la tecnocracia, útil a la industria. A los armadores de coches. Un sujeto dócil que aceptara todos los abusos laborales que pudieran venir en un futuro. Así como había aceptado que los contenidos se vieran solo de manera superficial sin generar un pensamiento crítico profundo de lo que sucede en su entorno. Y fíjate, ponen como ejemplo la educación norteamericana. ¿Van a enseñar inglés? Se va a enseñar inglés, se van a enseñar tecnologías, se va a debatir lo que hoy, los avances científicos que hasta el momento se han desarrollado. O sea, no hay temas censurados. O sea, aquí no estamos en este gobierno conservador que ellos tenían, donde se censuran contenidos para tan solo formar una mano de obra barata. ¿Computación? También habrá computación, habrá análisis de las TICs y del desarrollo tecnológico, de la robótica, de la automatización. Claro que sí se abordan esos contenidos. Educación sexual. También, claro que es fundamental. No, pero es que es parte de los crisis neoliberales. Oye, pero es que es muy pequeña la educación sexual que se ha impartido en México. Muy pequeña. Es con temor, ¿Qué hay con la educación sexual? Y es parte de los discursos progresistas que subieron en este pensamiento conservador para devaluar otras cosas. Es decir, se desvía la atención
o se desviaba. Estoy pensando a las en los años 90. Sexuales. Sí, a las cuestiones de las identidades. Recordarás aquellos libros de texto de los años 90, de la reforma de los 90, cuando se mete el tema sexual en los libros de manera muy superficial, muy periférica, y se hace un gran escándalo, una gran cortina de humo. ¿Para qué? Para ir devaluando otras asignaturas, que ahí no hubo escándalos, como desaparecer cuestiones filosóficas, cuestiones históricas, cuestiones del abordaje de las ciencias, de las matemáticas, de las ciencias naturales. Se hablará de gays, trans, se hablará lesbianas, se hablará de todos los no binarios. Sin duda, ¿sí? de todos los contenidos. Aquí vuelvo a ser claro, todos los contenidos que hoy en el mundo desarrollado, global, aunque les pese, porque ellos piensan que cuando hablamos de comunidad hablamos de una tribu que está en la montaña o está en la selva de manera aislada. ¿Verdad? Todos los contenidos que hoy son fundamentales en esta aldea global, como les gusta mucho a ellos llamar, esto que es necesario, no necesario para la industria, sino es necesario para formar un sujeto pensante. ¿Las mujeres van a hablar de anticoncepción? ¿Los niños, los hombres van a hablar de anticoncepción en la escuela? Porque ahorita es muy tímido. Por eso te lo pregunto, Marx. Y si es una educación de izquierda, tiene que ser muy abierta a la educación sexual. Es una educación hoy la que vivimos donde el maestro está atado y no puede tocar estos temas que él sabe que son necesarios en su comunidad. Eso cambia por completo en la nueva escuela mexicana. Se vienen buenos tiempos, Sabina. O sea, aquí le pido a la gente que nos escuche que se acerque al plan de estudios y que no lo lea como un documento, como dicen, una cuestión ideológica, sino lo vea desde la posibilidad que le da al magisterio de cambiar la educación y de hacer esto ¿Dónde lo pueden bajar? Está publicado en el Diario Oficial. Porque te voy a decir, el texto que ustedes sacaron, de 30 y tantas hojas, la verdad sea dicha, sí está abigarrado y sí es muy establecido en el nivel filosófico. Esa era la intención. Pero si yo estoy pensando en mi hija de 5 años, me empiezo a angustiar cuando leo tan alta filosofía y tan compleja filosofía. Digo, ¿cómo lo van a aterrizar? Siempre la pregunta es cómo van a aterrizar. Emociona la pregunta que haces, porque habla de todo lo contrario que se creía del magisterio. Un magisterio que no está bien capacitado, un magisterio que se le tiene que tener desconfianza. Noten que ese documento se hizo como resultado del trabajo de las asambleas, de las 300,000 personas. Entonces, si tiene este aparato filosófico, no estaremos ante la puerta de generar la pedagogía mexicana. Es decir, dejar de tratar de imitar el modelo anglosajón, el modelo francés, el modelo peninsular, y generar cuáles son las reflexiones pedagógicas que ha hecho el profesor desde su quehacer diario por décadas, que hoy empiezan a aflorar a través de este trabajo asambleario y este plan de estudios. Es muy emocionante eso, que aquello que pudiera verse como un texto abigarrado, pensar que se hizo con el magisterio frente a grupo en educación básica, tira por los suelos la idea neoliberal de que los maestros necesitan una nueva formación. Así es, y lo que trasluce el texto es que esta fue el resultado de la abstracción de mucho conocimiento concreto. Y mis preguntas, como verás, siempre son, regrésanos, Marx, al aula, el cómo. Lo que nos da terror es que los niños salgan recitando el Capital sin entenderlo. Y hay lugares. Tengan tranquilidad, padres de familia, les pido aquí mucha tranquilidad. Ustedes reconocieron en la pandemia el valor que tiene el maestro. Ahora que estuvieron en casa y tuvieron que hacerse cargo de la educación de sus hijos, vieron el gran trabajo que ha hecho el magisterio, a pesar de que se han burlado en todos los medios de comunicación de su labor. Tengan tranquilidad. Eso que han dicho los medios de comunicación de este terror, de se va a convertir esto en una comuna hippie donde la gente va a hablar de socialismo, de comunismo, y va a ser solo ideológico, eso es una fantasía, y eso es una falta de respeto al magisterio, porque ellos mismos saben las necesidades de su comunidad, porque ellos no llegaron ahí para hacerse ricos, llegaron a ser maestros por vocación. Hemos tenido acá un triángulo en esta entrevista. Yo te pregunto, y te pregunto mucho a nombre de los padres, y tú a menudo les contestas a los conservadores. Vamos a aterrizar quiénes son los conservadores, porque a mí misma me es un misterio. Yo sé que Televisa se ha ido con todo contra esto. No sé si está organizado o si es una coincidencia que todos en Televisa son conservadores
y los que no son conservadores no se han declarado. ¿Quién más se ha ido con todo? Yo creo que vivimos en un país clasista, que esto es reflejo de lo mismo. O sea, es un país que venía ninguneando el trabajo del magisterio y esta élite cultural, y que ahora que reconocen que esto lo han escrito maestros, tratan de negarlo, tratan de evidenciarlo. ¿Quién más, además de la comentocracia, han tenido una respuesta negativa de instituciones como el Colegio de México, el Colegio Nacional, o no han tenido todavía interlocución con ellos? Las asambleas invitamos a todos, pero sin duda... No, claro que no iban a ir, ¿no? ¿Cómo va a ir un miembro de la Academia Mexicana o del Colegio de México a una escuela secundaria de, no sé, de Chimalhuacán, o sea, fueron o de Chihuahua? Y no llegaron. Fue una invitación abierta a todas las asambleas, y fue el que quiso ir de manera democrática a discutir de manera horizontal con los maestros, con todos aquellos que vieran a la educación como una de las oportunidades para la transformación social, y los que no quisieron, pues se quedaron en casa y refunfuñaron y escribieron que esto no era el camino, que se debió invitar o debió dejarse en manos del Cinvestav o en manos del Colegio de México, de la UAM Xochimilco, o peor aún del TEC de Monterrey, de la Ibero, que hicieran ellos los programas, los planes para otra vez generar una mano de obra como lo pide el Banco Mundial, como lo pide la UNESCO, como lo pide el FMI. O sea, eso es así. O sea, lo que está en juego aquí es la privatización del sistema educativo público, y lo que hizo la Cuarta Transformación o el gobierno fue detener esa privatización, y están muy dolidos porque en el 2012, con la reforma del 2012, casi alcanzaban el sueño dorado, que era destruir la educación pública. Y hoy saben que han tenido que retroceder al menos 10 años de luchas sociales, que hoy los maestros, después de lo que pasó en este plan de estudios, van a tener que luchar mucho contra el magisterio para para regresar a lo que pasó en el 2012. A ver, el Instituto Miraflores va a tener que seguir este plan de estudio. Todo la Constitución es muy clara. El Estado es... O sea, en la escuela más fifí de México van a tener que seguir esto. Sí, y las escuelas más fifís, por decirlo utilizando la referencia, esto no se les hace tan raro, ¿eh? ¿No? Este tipo de formación del reconocimiento de las crisis para formar a un ciudadano que se convierta en estos líderes comunitarios es común para ellos. O sea, esto de trabajar por proyectos STEAM, esto lo hacen todos los días desde ese tipo de formación. Claro, que cuando hablas de una educación privada que utiliza estas metodologías, que bueno, se aplaude, pero cuando es una educación pública, es decir, va a estar al alcance de cualquier... Ya, hazme obreros. Hazme obreros. Hazme obreros. Hazme gente que obedezca, claro, no que piense. Claro. Inteligencia emocional, hablando precisamente de gente que desobedece, pero por buenas razones. Inteligencia emocional. ¿Cómo procurar la inteligencia emocional de los niños? Mira, son de estas cosas que ya desde un criterio personal no creo. Yo creo que solo hay una inteligencia. O sea, esta de segmentarles como una de estos espejitos que se han generado de entre las pedagogías innovadoras que se dan en el mundo anglosajón. Yo creo que aquí lo importante es desarrollar la inteligencia en general. La inteligencia que fue descrita desde época aristotélica hasta la fecha, y ya después el sujeto, al desarrollar esa inteligencia, la puede aplicar en un plano emocional, la puede aplicar en un plano científico, la puede aplicar en varios lugares. Pandemia. Hay una reacción minoritaria, pero que dice, caray, ahorita está muy dañado el sistema educativo, habría que haber retrasado la entrada de la nueva escuela para fijarse en los rezagos del sistema educativo. ¿Qué contestas a eso? Que otra vez no han leído los documentos. Una de las primeras partes del documento de más de 100 folios es un análisis sobre lo que dejó la pandemia en cuestión educativa. Y tampoco han leído la N cantidad de proyectos estatales y federales que se han implementado para disminuir los problemas que se generaron en la pandemia. Simplemente las becas que se están dando son de los múltiples mecanismos que el gobierno federal más los estatales. O sea, es otra vez generar una posverdad, un relato
que es fácil de vender. Los medios de comunicación lo pueden socializar y decir, claro, es un gobierno ignorante, es un gobierno que tiene al frente a una persona que no conoce nada de pedagogía, que tiene a una maestra, secretaria de Educación Pública, que no conoce lo que sucede en el aula. Sí, se genera un relato, se simplifican las cosas cuando en realidad pasa todo lo contrario y se le vende a los medios. En una horrible simplificación del conocimiento y de la información. Y te pregunto en ese sentido, ¿hay algo en todo esta satanización del modelo que sí, a mí sí me suena real? No necesariamente comparto la reacción que tienen los conservadores a esta observación, que la moraleja de un sistema así, un sistema que comparte, un sistema que enseña al niño a ser crítico, a debatir, a participar, es que la izquierda debe gobernar. Pues yo creo que más que, porque también creo que llegamos a clichés, ¿no? Creo que en el mundo de hoy el discurso sobre la izquierda y derecha en algunas ocasiones queda rebasado. Sin duda se pueden hacer como estereotipos, pero aquí lo importante es que se genere una reflexión sobre una conciencia de clases, si lo quieres ver así, donde no todos somos iguales y se trate de resolver. Si aquello responde a unas políticas sociales planteadas desde la izquierda, pues qué bueno. Pero hay que ver que hoy en día y a nivel internacional, a veces la izquierda se comporta como derecha, a veces la derecha se comporta como extrema derecha, y que hoy los límites que antes eran muy claros entre izquierda y derecha ya se difuminan justo por estos medios de comunicación y estos poderes fácticos que hacen que al final todos respondan a lo mismo, que es a la generación de dinero y a que la población esté sometida. Supongamos que gana la izquierda otra vez la presidencia en 2 años. Y entonces este modelo va a perdurar, seguro, 8 años. Pero supongamos que luego gana la presidencia el nuevo Partido Fascista de México o el nuevo Partido Neoliberal de México, un partido que no es de izquierda. Eso implica que este sistema tendrá que volver a cambiar. ¿Y esto tiene un desgaste para todo el sistema o no te preocupa? Y así como muchas cosas, creo que los planes de estudio responden a un momento histórico. Y hoy tenemos los planes de estudio que responden a lo que estamos viviendo. Justo con esta polarización que vivimos, se ve en los mismos planes. Creo que en un futuro el magisterio va a ser fundamental y, como lo dije hace unos minutos, regresamos 10, 15 años a los procesos de privatización. Tendrá otra vez que entrar la derecha, estar minando socialmente, disminuyendo los servicios para que otra vez se den los procesos de privatización, y el magisterio estará ahí para defenderlo como lo hizo desde el 90. ¿Y no te preocupa? ¿No hay un desgaste del sistema educativo? O sea, ¿es natural que el sistema vaya cambiando de acuerdo a quién gobierna? Sí, sin duda, y yo me quedo tranquilo, porque así como desde los años 90 para acá vimos a un magisterio que luchó en contra de esa privatización, el magisterio va a seguir ahí, se va a seguir movilizando, y si este plan de estudios, si este modelo educativo, este marco filosófico, este marco pedagógico no le gusta, saldrá a las calles y lo rechazará. Y si cree que es el pertinente, lo va a defender con uñas y dientes. Y tendrá que llegar un gobierno represor para acabar con este modelo educativo. Que se te haga la boca chicharrón. Marx Arriaga, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Y a ustedes, amigos y amigas, nos vemos el próximo jueves para otra conversación de largo aliento.